Muy buenas amigos de la red, ya estamos de vuelta en el segundo capítulo, por así decirlo, de esta serie de animando el Launcher Ottoman del matrimonio Ims. Esta serie parte de un trabajo no terminado, mi trabajo final de carrera, en el que hice una serie de animaciones impresas en flipbooks, que son estos libritos que tú vas pasando rápido a las páginas y ves una animación. Así que para este verano, como me faltaron 2 animaciones por hacer, pues voy a hacerlas más o menos paso a paso para que vosotros podáis ver el proceso creativo, desde la ideación, pasando por los bocetos, el storyboard, la animación en sí, la maquetación, la impresión, la encuadernación, etc. Vamos a ver el proceso de animación en sí en el programa Krita, que os explicaré brevemente dónde está cada cosa que voy a utilizar para que no os perdáis en mi proceso a cámara rápida, porque ya os digo que esta parte de la animación va a ser la más larga de todas. Así que si estás interesado en saber cómo yo voy a ir haciendo esta animación, quieres ver el proceso completo, te interesa este tema, pues te animo a que te suscribas para verlo todo. Sin nada más que añadir, vamos ya a ver cómo es la siguiente fase del proceso. Lo primero que vamos a hacer en esta siguiente fase del proceso es tomar referencias de la vida real para asegurarnos que el dibujo que vayamos a hacer finalmente tenga la mayor similitud posible con los objetos reales. Haciendo un breve resumen, tenemos aquí el storyboard de lo que quiero que pase en la animación. Vamos a ver que aparece una pelota, la va a coger un guante, se va a girar, va a lanzar la pelota al aire y ambos objetos se van a transformar cada uno en lo que viene siendo el sillón en sí y el reposapiés, que es la parte otomán del completo diseño. Para ello lo que voy a hacer va a ser grabarme a mí misma intentando hacer los movimientos que quiero que salgan en la animación. Como he dicho, va a aparecer una pelota, que eso me lo voy a inventar. Lo que me interesa sobre todo es la parte del guante, que aunque yo esté usando mi mano, ahora buscaremos referencias de un guante real, intentando imaginarnos cómo es su parte delantera, su parte trasera, y así tener en el imaginario los detalles en sí del guante. Y luego el hecho de grabarme los movimientos es simplemente para ver un poco cómo es cada una de las torsiones de la rotación que hace el guante, para ver un poco la figura de los dedos, para saber intentar representarlo, mejor dicho, lo mejor que se pueda en los dibujos de la animación. Después de haberme grabado la mano, ahora vamos a buscar guantes de béisbol, para tener la referencia, como ya os he dicho. Realmente casi que me valdría cualquiera, este por ejemplo, vamos a dejarlos abiertos. Me interesa pues lo que os digo, la forma, los detalles, ver cómo es por detrás. Y todas estas referencias me las voy a guardar en una carpeta para yo tener claro luego en una siguiente revisión, cuando esté haciendo los dibujos ya definitivos, porque la fase de boceto tampoco me interesa tanto los detalles, sino tener claro cada dedo o la posición en sí. Aquí por ejemplo tenemos uno para la parte de atrás, que también me interesa, y quizás me interesaría alguno en su parte lateral. Como os digo, hace el movimiento de rotación. Intentad siempre buscaros todas las referencias que podáis para que no tengáis que imaginaros tanto cómo son las cosas, sino tenerlos ya, poder ver la referencia real y facilitaros el trabajo, ahorrando tiempo sobre todo, que es lo que interesa. Y a todo esto no os he explicado por qué estamos buscando precisamente guantes y qué relación tienen con el sillón que vamos a animar. Es que resulta que los diseñadores lo que tenían en mente era que el sillón fuera tan cómodo como lo es un guante cuando atrapa una pelota de béisbol. No me expliquéis exactamente cómo llegan a esa conclusión, pero ya que es algo que existe, que se ha dicho, pues nos viene perfecto para incluirlo en la animación.
Bueno, aquí tenemos el programa Krita, que va a ser el que vamos a utilizar en esta animación para animar. Es un programa que te permite tanto hacer dibujos digitales como animaciones. Lo ideal para hacer vídeo es que fuera Full HD, 1920 por 1080, pero en este caso el Flixbus es más alargado del formato en sí, por lo tanto en altura vamos a poner las medidas en sí de Full HD, pero vamos a hacerlo un poco más largo. En este caso el Flipbook final van a ser 11 centímetros por 5 de alto en horizontal, así que creo que estas son las medidas que recuerdo haberle puesto a los demás flipbooks. El fondo lo vamos a dejar aparte, ¿vale? Para que no sea algo que nos condicione mucho. Nos vamos a centrar solo y exclusivamente en los objetos, en el guante, en la pelota y en la transformación final, que va a ser el sillón y el reposapiés. Así que más adelante ya haremos el fondo, que será simplemente una capa quizás en acuarela o similando algún estilo tradicional que pondremos fijo en el fondo, y por encima la animación en sí, que intentaré que tenga por supuesto un fondo transparente para que luego pueda hacer el solapamiento de fondo aparte con la animación que vayamos a hacer. Así que una vez tenemos esto hecho, voy a ponerlo en Címica, porque la última vez se me olvidó ponerlo y luego los colores me cambiaron muchísimo en la impresión. Así que con todas estas cosas en cuenta, vamos a crear ya el documento final en el que vamos a hacer la animación. Aquí tenemos el documento, como os digo, lo que viene siendo la parte de animación, porque si nos venimos a ventana, espacio de trabajo, podemos ver que nos puede organizar las ventanas y las herramientas si vamos a animar o si vamos a pintar, que en este caso pues se elimina la barra del tiempo, la línea del tiempo, y nos deja pues con las herramientas en sí de dibujo, pero lo que nos interesa a nosotros es la animación, por eso vamos a dejar esta tal y como estaba. Aquí abajo vamos a tener la línea del tiempo, que cada uno de estos numeritos son los frames. Podemos modificar cuántos frames por segundo queremos que tenga. En nuestro caso van a ser 120 frames para los 5 segundos. Eso nos da un total de 24 frames por segundo. En este caso podéis hacer la cuenta si queréis. Esto estaba predeterminado, así es que no voy a tocar mucho más. Como digo, lo que nos sale predeterminado es que haya un fondo blanco, que como os he comentado hace nada, me interesa que sea transparente para luego solaparlo con un fondo que incluiremos aparte en la fase de maquetación para luego imprimir definitivamente el documento, pero eso lo veremos en otro vídeo. Tenemos varios pinceles, yo tengo algunos predeterminados aquí, no sé si usaré alguno de estos, seguramente me busque alguno que me venga mejor, eso lo iremos viendo conforme vayamos haciendo los bocetos. De momento, para hacer los bocetos en sí, sí que seguramente utilice este, que me gusta bastante. Aquí tenemos para modificar el tamaño y que no se vea tan grande. Aquí tenemos la opacidad, que podemos elegirla ahí, que no lo haría ahí, la verdad, porque es como la opacidad en sí directa de la que va a salir el lápiz. Yo lo que haría sería modificarla dentro de la propia capa, y así no me lío y así no hago que próximas bocetos pues se me vean transparente el lápiz. Bueno, para hacer la animación tenemos que, voy a bloquear esta capa del fondo para no liarme, tenemos que insertar un fotograma clave. Yo le pongo a la derecha, ¿vale? Y digamos que lo que hemos hecho al principio pues se mantiene y el siguiente ya está en blanco. Para poder ver lo que tenemos antes y después está esta bombilla de aquí, que podemos modificar aquí, que es un poco la capa de cebolla, por así decirlo, que podemos activar cuántos frames atrás o hacia adelante queremos que nos permita ver. En este caso, para empezar, voy a dejar el de delante y el de detrás simplemente. El de detrás está en rosa y creo que el siguiente está en azul.
Entonces si yo cojo y pinto aquí otra cosa, que no sea con el bote de pintura, a ser posible, tenemos aquí los colores, con el B vamos al pincel. Así que aquí tenemos lo que hemos pintado en el fotograma número 2, aunque empieza en el 0, para que lo tengáis en cuenta. Entonces yo ahora, al activar la capa de cebolla, esta bombilla, pues vemos que el rosa es el frame anterior y el azul es el frame siguiente. Entonces si yo ahora aquí pinto esto, que no ha quedado demasiado bien, pero al menos nos va a servir para ver un poco una mínima animación, para que veáis un poco cómo funciona el programa, que es el objetivo que estoy intentando cumplir. Vale, vamos a iniciar la animación en 0 y la vamos a terminar en el 2. Entonces la preview sería algo así. Vale, esto va súper rápido porque son muchos frames en el mismo segundo, así que se ve un poco caótico todo, pero bueno, ya lo iremos arreglando en la animación real.